Gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar al frente en este lugar, de disfrutar la caricia del Espíritu Santo. Y es un día especial. Y no se necesita que sea una fecha feriada o una fecha de celebración para que nosotros podamos declarar este día especial. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia cada vez que nos convocamos y nos congregamos en una sola decisión y determinación: venir, alabar y bendecir el santo y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos declaran que este es un día especial? ¿Cuántos quieren llegar hasta el trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro? Hoy lo declarábamos cantando, diciendo: danos tu palabra, Señor, muéstranos, revélanos. Cada vez que un cristiano tiene la oportunidad de estar en medio de una congregación cristiana donde se predica la palabra de Dios, tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Por eso hoy determinamos, cuando alabamos al Señor, levantando nuestras manos y levantando nuestros corazones y declarando: gracias por esa obra de gracia que tú hiciste en la cruz del Calvario, gracias por esa sangre derramada. No es solamente un decir, no es un hecho nada más dicho de la mente. Lo tenemos que declarar desde lo más profundo de nuestro ser espiritual y decirlo con mucha gratitud: gracias por tus bondades, porque lo único que nos esperaba lejos de esa gracia era la condenación eterna. Pero un día Jesucristo, el Cordero Santo de Dios, que Juan el Bautista lo miró y dijo: miren, ahí está, ese es el Cordero Santo de Dios que quita y borra los pecados del mundo. Alcanzó para nosotros su gracia, y es por eso hoy que podemos estar satisfechos, amén, gozosos, contentos, porque Jesucristo hizo el triunfo de los más grandes para redimir nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura, amén. Y por eso hoy es un día especial, y salvo que alguien tenga otra opinión, bueno, allá él, pero yo lo declaro en mi corazón por la gracia que recibí de Él. Por la gracia de Él soy salvo, por la gracia de Dios anuncio la palabra, por la gracia del Señor me da muchas bendiciones que estimo demasiado especiales. Por eso para mí es un día especial. Por eso vengo a alabarle al Señor. Haya alimento en los graneros, haya escasez, haya abundancia, eso no me impide, ni lo alto ni lo bajo, ni la persecución ni la enfermedad, nada me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y yo ya revisando me acordaba de Uziel, que está ahorita ya en San José, pero estuvimos trabajando hace algunos meses atrás en aquello que fue el taller de los artífices de la palabra, y cómo es importante. Él nos ponía un boceto acerca de un diagrama que parecía un trompo, pero él nos hacía ver que cada vez que nosotros queremos desgajar un mensaje de la palabra de Dios, necesitamos primero, antes que para formar ese espectro de bendición, tenemos que doblegar nuestro espíritu, alma y cuerpo en la presencia de Dios para hallar revelación. Y buscando esa presencia de Dios, les recomiendo la predicación de algunos de ustedes, tal vez lo conozcan mejor que yo, pero buscando en esa inquietud sobre una parte que el Señor me daba en Efesios 1, 16 y 17, hoy en la mañana, descubrí un mensaje del misionero Paul Hunter, que es el mentor de Chuy Olivares, y es un misionero americano, incluso su español todavía está bien con acento gringo. Sin embargo, él me inspiró de una manera tan especial, porque él decía que el deseo de Pablo cuando hablaba a los efesios era no cesar de dar gracias a Dios para que el espíritu de sabiduría y de revelación sea dado a conocer a los miembros de la iglesia, y que alumbre, dice, los ojos de nuestro entendimiento. Si algo venimos a hacer hoy a la casa del Señor es precisamente en esa dirección.
Y él decía una cosa muy especial: no podemos subir, no podemos atrevernos a servir a Dios si no hemos pedido la dirección del Espíritu Santo, satisfaciendo todo nuestro ser, no solamente de palabra, pero de un corazón compungido, humillado delante de la presencia de Dios. Y me pegaba esa, me brincaba en el corazón, porque muchas veces descuidamos tremendamente esos detalles tan específicos, porque según nos pretendemos que ya lo conocemos todo. Y dice que Dios mirará de lejos al soberbio, al altivo, pero mirará con ternura, con compasión, aquel que se acerca delante de Él en humildad. Amén. Y sencillez de espíritu. Así es que hoy no me queda otra más que acercarme con sencillez al trono de la gracia. Y yo le invito a que abra su Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Sin duda es uno de los temas que en este momento en la historia de la iglesia se destacan mucho y son muy frecuentados y son muy pronunciados, porque es el tema relacionado con los falsos maestros. Y esta vez, dentro de la serie de los personajes bíblicos, vamos a estudiar esta vez uno de esos personajes un poco controversial, un poco extraño, un poco complejo, un poco circunstancial la forma en que él operó en su ministerio. Y se trata de nada más y nada menos que el célebre Balaam. Y vamos a tratar de leer algunos textos de la Escritura, y yo le invito a que abra su Biblia. Vamos a ir ahí a la segunda carta del apóstol Pedro. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, los versículos 15 y 16. ¿Amén? Vamos a establecer nuestra base textual. Segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice este primer texto, en segunda de Pedro 2, 15 y 16: abandonando el camino recto, se extraviaron al seguir el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el pago de la injusticia y fue reprendido por su iniquidad. Porque una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, frenó la locura del profeta. Y ahora vamos adelante, por favor, dele vueltas a su Biblia y a la epístola de Judas, el versículo 11. Judas nada más tiene un solo capítulo. Y escuche con mucha atención este otro texto base para el estudio de hoy. Dice, si usted lo tiene, siga conmigo la lectura. Dice, ¡ay de ellos! Y esto es una exclamación de alarma, de alerta. ¡Ay de ellos! Y está refiriéndose en el contexto a los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Está bien? Ahora vayamos a un tercer verso que está en Apocalipsis. Más adelante, dele vuelta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Ahora yo le quiero hacer una promoción a las Biblias Reina Valera, la versión 1960. Son baratas y son muy buenas. Si usted no tiene una, consígase una. Amén. Porque es el arma letal para destruir esas estratagemas que vamos a ver hoy. Amén. Es imposible que un cristiano que quiere crecer en el Señor no tenga una arma con que hacerle frente a los bombazos del diablo. Amén. Dice Apocalipsis 2, versículo 14, pero tengo unas cosas contra ti. Y esto lo está declarando
Jesucristo, y lo está determinando a una iglesia que era una iglesia llamada Pérgamo. Y en ese contexto Dios está hablando y le dice: tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué hacía? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir la intervención de nuestro Señor. Padre, hemos llegado a tu presencia, Señor Jesús. Tú que habitas en la luz inmarcesible, tú que estás a la diestra del Dios eterno y vivo. Hoy venimos, Señor Jesús, con sinceridad abierta para declararte, Señor, dependemos de la operación gloriosa de tu Espíritu Santo en este momento. Nosotros no somos nada, nosotros solamente queremos, Señor Jesucristo, entregar una parte, Señor, que es nuestra responsabilidad, viendo los días que estamos viviendo, viendo las circunstancias, Señor Jesús, que están orillando a hacer muchas cosas, Señor Jesús, extrañas, controvertidas en el seno de lo que llamas tu iglesia, Señor. Y hoy por eso en esa, Señor Jesús, preocupación, levantamos nuestro clamor a ti para decirte, Señor, revélanos tu palabra, danos la luz, Señor, muéstranos el camino, Señor, y ayúdanos a correr la carrera que tenemos, Padre eterno, por delante, hasta ver, Señor, satisfecha nuestra alma para encontrar tu presencia. Espíritu Santo de Dios, a ti hoy acudimos. Ven y enséñanos según tu beneplácito. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las cosas más importantes en la historia bíblica acerca de este personaje, Balaam, está registrada en el libro de Números, que es una de las bases de la doctrina del Antiguo Testamento. Y Balaam es un personaje muy controversial. Balaam, incluso en el Antiguo Testamento no se le nombra profeta, solamente Pedro, del que acabamos de leer un versículo, lo nombra profeta. Pero para ver el perfil o los files o los archivos de Balaam, necesitamos recurrir precisamente a partir donde la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, lo destaca. Y los registros están, los archivos, los files están ahí en Números 22 a Números 24. Amén. Y se hace tan controversial porque definitivamente si ustedes se ocupan de revisar algunos versículos en Números 22 al 24, ustedes van a ver hasta el último versículo del capítulo 24 de Números, van a ver en Balaam una persona que fue usado por Dios. Recibió un mensaje de Dios, recibió revelación de Dios y declaró ciertos oráculos que pronunció para describir el panorama, no solamente incluso de la benevolencia de Dios para Israel en ese tiempo. Ahora, tenemos que ver el contexto histórico en donde se asienta esta historia. Y esta historia se establece en el tiempo de Moisés y ocupa precisamente en el momento en donde están campeando una victoria por haber sido sacados con poder de Egipto y cruzar incluso el Mar Rojo y comenzar a conquistar las naciones inconversas, nada temerosas de Dios por ahí. Y en ese arrojo, en ese peregrinar y Dios llevándolos en victoria, surge la preocupación de un pueblo moabita junto con los amorreos. Y entonces ellos, viendo el poderío de la nación israelita recién sacada de Egipto, ya se contaba por ahí el poder enorme, cómo Dios los había librado de
haber sido ahogados en el Mar Rojo. ¿Y sabe por qué? Porque en ese tiempo Egipto era la nación más poderosa de la tierra. Y un ejército como el de Egipto en ese tiempo no existía. Y la vergüenza que tuvo ese ejército egipcio es que acabaron ahogados por tratar de perseguir y acabar con el pueblo de Dios. Y cuando la gente alrededor de esas naciones comienza a escuchar la historia fascinante del Dios de Israel, el pueblo de Israel comienza a tomar renombre. Y todos, por supuesto, tiemblan al hecho de que una nación poderosa se está acercando a ellos, porque la profecía acerca de ellos era que ellos iban a conquistar todo lo que pisara la planta de su pie iba a ser para ellos. Y esto tiene que ver mucho al hablarles yo de todo esto, porque el capítulo 22, mi amor, si usted quiere ir ahí a Números, destaca una situación muy interesante en relación a Balaam. Vamos ahí a Números 22. Dice el capítulo 22, versículo 1. Si por ahí tiene alguien que le comparta, y alguien ¿quién no trajo Biblia? Si tiene por ahí alguien que le comparta, acérquese, háganse así como cuando queremos un poquito de que nos compartan. O hágase como allá dicen en mi rancho, como tamalito, recién cocidito, ¿verdad? Como que se hacen así para saber más sabrosos. Capítulo 22 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, ya se contaban las grandes victorias de Israel. Y Moab, dice, tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿A causa de quién? Del pueblo de Dios. Amén. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos. En otras palabras, a partir de ahora este pueblo nos va a barrer con todo, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ve aquí, esto es una característica especial de primera en los archivos que vamos a hacer de Balaam se registra. Tenía una reputación internacional reconocido como aquel que si decía algo para maldecir a alguien, se cumplía. Y lo mismo, tenía una reputación que si decía algo bueno para bendecir a alguien, se cumplía. ¿Cómo si no era del pueblo de Israel? ¿Se da cuenta por qué es controversial? Era del oriente. Sus files reconocen, Petor era una provincia de la región de Mesopotamia. Mesopotamia fue la parte donde hoy geográficamente está concentrado Irak e Irán, lo que fue la tierra de Nimrod. Nimrod fue el primer hombre poderoso, dice Génesis capítulo 10 del 8 al 12, poderoso en la tierra. De tal manera que Nimrod fue el constructor de una ciudad llamada Babilonia. La Biblia dice que Babilonia es la madre de todas las abominaciones de la tierra. De esa región, Mesopotamia, porque está entre los dos ríos Tigris y Éufrates, surge la ascendencia de este Balaam. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque siendo que Babilonia es la madre de todas las abominaciones de la tierra, la Biblia registra que en Babilonia se daban todos
todo el cartel del error. Se daban los agoreros, se daban los adivinos, se daban los astrólogos, se daban los encantadores, se daban los hechiceros, se daban todos los brujos. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el status quo acostumbrado a que estaba Balaam y su reputación de maldecir y hacer conjuros? Dice que la estrategia número 1 fue mandar una corte de ancianos que patrocinaban el deseo, el interés del rey de Moab para aniquilar y debilitar a Israel, maldiciéndolo. Entonces, tenemos ahí una cosa muy fuerte en Balaam, descendiente de toda una cuna de un espíritu contrario a los planes de Dios. Cheque esto. Ahora, las coordenadas de Dios parten, sus ejes 0,0 parten a partir de ahí. El Edén comenzó ahí, en esa región de Mesopotamia, entre los dos ríos Tigris y Éufrates, dice la Escritura. Y el actuar del mover de Dios, de acuerdo como lo vamos a ver por la profecía que también Balaam pronuncia, uno de los últimos oráculos que hace Balaam es declarar una profecía que hasta el día de hoy va a tener cumplimiento, que en parte ya se cumplió, pero que hasta el día de hoy todavía está para cumplirse. Y desde ese tiempo, por eso la Biblia es excitante, por eso la Biblia es emocionante, por eso nos conviene estar todos los días en la presencia de Dios para encontrar una revelación fresca, nueva, novedosa, que nos satisfaga. No es cuestión nada más de venir y como buenos católicos esperar la misa. Hermano, basta, y eso es lo que vamos a ver, otra de las cosas. Pero vamos tomando pasito a pasito. Porque a veces coreografiamos bien. Aquí, allá afuera. A veces coreografiamos muy bien como que somos cristianos. Pero hay una situación bien determinante que la vida de Balaam nos va a enseñar. O somos o no somos. O decimos o nomás hacemos ruido. Dice que, vamos ahí, lo controversial en la vida de Balaam. Esta fue una historia que cambió el devenir del pueblo de Israel. Dice el verso 7, fueron los ancianos del versículo 22, del capítulo 22. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación. ¿Ya ve? Ahora, si usted va al libro de Deuteronomio y del Levítico, usted va a encontrar, sobre todo en el 18 de Deuteronomio, usted va a encontrar que una de las cosas que Dios aborrece y abomina son las prácticas de ciertas ciudades. Y estamos hablando en un contexto en donde Deuteronomio está siendo insinuado ahí en la Biblia, en la misma, más o menos en el mismo tiempo en donde está pasando, incluso un poquito antes está pasando lo de la historia de Balaam. O sea, que es contemporáneo históricamente hablando, lo que está pasando en Números con lo que está pasando en la vida de Balaam y el pueblo de Israel, con lo que Dios está determinando que no le gusta, que es en Deuteronomio 18. En ese capítulo, incluso el versículo 22 narra un test que se le tiene que hacer a todo falso profeta, que dice que es profeta, pero que no es profeta. Y dice el verso 22 del capítulo 18 de Deuteronomio, si quiere ir, si no, se lo dejo de tarea. Dice que profeta que pronuncie un oráculo y no se cumple, el tal no es profeta. Y unos versos atrás de ese contexto, Dios especifica que abomina la actitud de los encantadores y adivinos. Y una práctica normal en esa región de Babel o Babilonia, allí en esa región de Mesopotamia, era eso. Estaban podridos, estaban corrompidos en esa clase. Era normal, era un estilo de vivir. Pagar una dádiva para maldecir. A la persona que les caía gorila o gorda,
le echaban su maldición. Y yo no sé, pero algunos testimonios que recojo de repente de personas, cuando van a algún brujo, a un curandero, a algún adivino, se mochan, ¿verdad que sí? Con una lanita, para que le diga el futuro, para que le lea la mano. Y esa práctica comenzó allá, en esa región. Entonces dice que estos ancianos fueron a Madián con dádivas de adivinación. Esto quiere decir que ese hombre que tenía reputación de que maldecía y la gente salía maldecida, y bendecida y la gente salía bendecida, estaba también flojito y cooperando con las bondades de las recompensas. ¿Verdad que sí? Cuando un profeta de Dios, como lo fue Daniel, fue expuesto a una recompensa, él dijo en Daniel 5:17, dijo, quédate con tus dones, los dones para ti y las recompensas para otro, pero yo te voy a decir la palabra de Jehová. Qué diferente, ¿verdad? Si hoy a un de estos profetas del error le dan un poquito de carnada, él luego come y dice, bueno, pues voy a hacer el esfuerzo, dame la dádiva y ahí te va la profecía. Qué diferente hoy. Parece cosa que causa risa, pero también nos debe de causar consternación, porque eso se está dando en el seno de los que nos decimos iglesias cristianas. Se está volviendo una práctica normal. Por eso es lo importante que nosotros hoy atendamos el consejo de Dios. Un Balaam que parecía que escuchaba la voz de Dios, y sí la escuchaba, que recibía un mensaje de Dios y lo declaraba. Era un hermeneuta. ¿No saben lo que es hermenéutica? Bueno, eso se lo dejo de tarea, porque es una palabra dominguera. Dice, mire el contraste, lo que hace chocar el perfil de este profeta falso. El verso 10, vamos ahí. Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha venido a decirme. Porque Dios le contesta, Dios le pregunta, ¿qué varones son los que están contigo? El verso 11, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz, ven pues ahora y maldícemelos. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam. Dios dijo a Balaam, verso 12, no vayas con ellos, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque el pueblo es, ¿quién se lo dijo? Dios. ¿A quién se lo dijo? A ese agorero y adivino. Ahora, vamos. ¿Qué está haciendo? Bueno, Dios está determinando. Mire, muchas veces pasa que Dios a veces se ocupa de personas que no tienen una buena relación con Él para cumplir un propósito. Y le doy un ejemplo. Ahí sí vamos a la Biblia, para que no me diga, este cuate está como queriéndonos reírse de nosotros. No. Juan capítulo 11. Ya me acordé. Ustedes saben la historia de Caifás, ¿no? Un sumo sacerdote, era un representante del sumo sacerdocio, era un hombre noble, era un hombre de peso. Dice la historia en Juan capítulo 11, porque hay veces Dios se ocupa de personas que no tienen una buena relación y pronuncia un oráculo, pronuncia una sentencia, provee una cosa del futuro que va a suceder, profetiza. Dice el verso 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Porque alguno de ellos estaba alegando, no hombre, ¿quién sabe qué nos va a pasar ahora que ya agarramos a este Jesús? Eso lo va a ver en el contexto, pero de aquí, del 49 en adelante al 52,
Vamos a ver esto. El sumo sacerdote les está diciendo a estos que están como dudando de la determinación que van a hacer en cuanto a Jesús, de crucificarlo. Ni pensáis que nos, dice, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Es decir, en otras palabras, es mejor, nos conviene mejor que muera un hombre por el pueblo en lugar que toda la nación perezca. ¿Cierto? ¿Están conmigo? Ahora, 51. Esto no lo dijo por sí mismo. ¿Quién? Caifás. No lo dijo. Sino como que era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. ¿Quién profetizó? Un pobre ciego, torpe y testarudo, sumo sacerdote Caifás. Profetizó. Oiga, nosotros cuando vemos la historia de Balaam, pensamos mucho, y sobre todo porque en la escuela dominical se nos queda bien clavado en la mente, en la memoria de nosotros como niños. Al menos a mí se me quedó la historia, pero tremenda. Pero es en contra de la naturaleza de un burro hablar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Es más, creo que nada más 2 animales en la Biblia hablan, como una la serpiente y el otro animal es el burro o el asno o la mula. Y es en contra de su naturaleza. Pero también vamos a ver que tenía un plan de parte de Dios. Ahora, este sumo sacerdote era un corrompido. Sin embargo, profetizó. ¿Se da cuenta? A veces Dios ocupa de personas. Señor, líbrame de caer en ese cuadro, de profetizar siendo un profano. Pero es muy interesante, hermano, porque hoy se ha desvirtuado tanto la esencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras iglesias, que decimos estamos en la verdad y estamos comprometidos, que hemos perdido la esencia sana. Por eso a mí me pegaron la voz entrecortada de un hombre viejito, porque dicen que ya es un hombre de más de 80 años. Pero esto sucede allí en Guadalajara en el 2008, pero hablando con una pasión de muchacho de 15. Es tremendo. Se cumple la escritura de que los viejos van a tener las fuerzas de un joven. Caminarán y no se cansarán, correrán y no desfallecerán, porque su vigor está conectado con el poder que opera en la presencia de Dios a través de su Espíritu. Y necesitamos eso, hermano. La vida de una iglesia está en el poder y en la fuerza que el Espíritu Santo de Dios se mueve. La vida de una iglesia depende de que el Señor a grandes dimensiones opere en la vida de nuestros jóvenes. ¿Y cómo van a ellos a ser contaminados y cultivados con la palabra de Dios si nosotros como padres no tenemos el compromiso de hacerlos penetrar en la presencia de Dios? Porque decimos que somos hombres de oración y ellos nunca nos han visto orar. Decimos que somos hombres y mujeres que amamos la Biblia y ellos nunca nos ven agarrar la Escritura y analizarla. Decimos que amamos el altar familiar y empleamos el tiempo de la comida cuando se llegan a reunir todos para discusiones derivadas de los asuntos particulares, pero nunca para escoger que la bendición del Señor santifique nuestra armonía familiar. Muchas cosas que tenemos que aprender hoy en día y hacer que el Espíritu Santo de Dios sea cada vez más intenso en nuestra vida como hombres, como personas y como hombres que nos decimos cristianos, y sobre todo en aquellos que deseamos servir y que queremos estar al servicio de Dios. Es muy importante. Hay veces hay imponderables. Sin embargo, mire, Dios dice que se ocupó para un propósito. El propósito en la historia de Balaam era que
el mundo supiera que Dios iba a bendecir siempre y para siempre la nación que Él había elegido, a Israel. Amén. Ahora, bueno, ya le mostré. Cierro el paréntesis. Vamos a la historia. Después que pasaron esta primera corte y demostrar que Balaam era un hombre que estaba, al menos testificando que estaba subordinado a la autoridad de Dios, como todo profano y como todo espíritu que se levanta contrario a los planes de Dios, vuelve el rey de Moab a insistir. Dice el versículo 15 del capítulo 22. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes, y esta vez más honorables que los otros. ¿Qué quiere decir? Que la dádiva primera era más o menos, pero ahora estos príncipes eran patrocinadores, eran padrinos, venían con dotes más elevados. O sea, que ese cañonazo que venían para seducir y para doblarle la voluntad al profeta o al adivinador o al vidente, era para eso, para ver si se mochaba con una maldición, si se entraba en el jueguito del diablo. Vamos a ver qué pasó. Dice verso 16, estos príncipes más honorables vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Pero Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me dice su casa llena de plata y oro, no puedo, y otra vez, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. En otras palabras, yo no puedo hacer lo que se me dé la gana a mí, sino tengo que cumplir la palabra que Dios me está diciendo que tengo que decir y hacer. ¿Se da cuenta cómo hasta este momento Balaam está haciendo un perfil de un profeta que está dentro de la subordinación a Jehová? ¿Sí se da cuenta? ¿Qué está haciendo? Está respetando lo que Dios dice. No puedo tomar. Entonces, eso es lo que, mientras más vamos avanzando en la historia, más nos va dando más intriga, nos va metiendo más en la historia. ¿Qué dice? Verso 18. Y Balaam respondió, bueno, ya lo vimos. Verso 19. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte esos hombres, levántate, vete con ellos, pero harás lo que yo diga. Podemos ver de que detrás de esta historia, hermano, desde el punto de vista, es tan importante, desde el punto de vista de la historia de nuestra salvación, es tan importante porque desde Números hasta Apocalipsis hay simplemente mucho más que un simple o singular relato de una bestia de carga que habla con voz humana. De lo que hasta aquí hemos podido percibir de la historia, y lo importante aquí es que en esta historia podemos distinguir el testimonio vivo de una doctrina letal que ha promovido todo un cartel de hombres perversos, profanos, depravados, sin escrúpulos, desde los días del Antiguo Testamento, pasando por el Nuevo y todavía peor, hasta los días de nuestra iglesia cristiana del siglo XXI. El cartel
del error. Y es una doctrina, mire, habíamos hablado la vez pasada que tuvimos la oportunidad, habíamos acordado que hay 4 doctrinas después de 100 años de vida de la iglesia primitiva que perjudicaron la vida y el acontecer en integridad y en fidelidad y en santidad a Dios de la iglesia. Y por eso Dios se levanta y en algunas reprocha, en algunas otras elogia, y en algunas otras las dos cosas, y en algunas otras ni siquiera les da un elogio. Pero ¿cuáles fueron? Fueron 4 doctrinas las que terminaron con el testimonio de Jesucristo en la vida de aquella victoriosa iglesia que en los Hechos, dice que en los Hechos habían 4 actividades que levantaron en auge la iglesia, que era la doctrina de los apóstoles, ¿cierto o no? La doctrina, vea, la enseñanza. Segundo, dice la comunión, es decir, la cena en la que ellos concebían los últimos momentos que estuvieron con Jesucristo, su Salvador. Esa era la comunión, recordar eso. Y tercero, el partimiento del pan, o sea, la relación cívica y social entre unos y otros. Y cuarto, las oraciones. Todo eso se vino abajo ya después de casi 100 años. Y dice que habían cuatro doctrinas: la doctrina de los Nicolaitas, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel y la doctrina de las profundidades de Satanás. 4 cosas. Y echaron abajo, trajeron la debacle de aquella iglesia. Estamos hablando que Pedro, en el versículo que recién iniciamos, en la base textual que iniciamos, segunda de Pedro 2, 15 y 16, habían pasado, cuando él está escribiendo, habían pasado 1500 años y él les está advirtiendo acerca de las cosas depravadas que la gente de aquellos días, haciéndose pasar como cristianos, estaban practicando. Y les reconviene, porque ese incluso si usted va a segunda de Pedro capítulo 2, usted tiene que estudiarlo, porque es el capítulo más importante que denuncia el perfil de los falsos profetas. Usted tiene que ir ahí, no me crea, vaya allí y analice. Ahora, una de las cosas que están pasando, aquí hay un grave dilema que comenzó. ¿Por qué la debacle? ¿Por qué el devenir? ¿Por qué se está perfilando como una persona que está dentro de lo que cabe, comprometiéndose a escuchar la voz de Dios y está dando una sentencia, una pronunciación, una profecía, un oráculo, llámele como le llame, declarando que no va a ir con ellos para hacer el propósito? Ellos querían maldecir a Israel para que, maldecidos, el pueblo de Israel cayera debilitado y ellos puedan vencer la supremacía que estaba teniendo Israel alrededor de todas esas naciones paganas. Por eso el Deuteronomio es bien facultativo cuando dice: no practicarás esas cosas porque yo lo abomino. Y condena todas esas prácticas. Ahora, Dios reveló a Balaam que no debería irse con esos hombres. Pero surge algo ahí. Entre obedecer a Dios, pasa una noche y se quedan ahí. Y dice que el profeta, se alista a preparar todas sus cosas. ¿Y sabe por qué? Porque muy sugestivamente algo estaba haciendo ya mover las intenciones y las inclinaciones de Balaam. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos al contexto. ¿Qué es lo que pasa? Dice: así Balaam se levantó por la mañana, 21, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, ay caray, de un verso a otro está haciendo las cosas que Dios quiere, pero de repente en el 22 ya nos dice que la ira de Dios se encendió contra Balaam. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios conoce las inclinaciones
y las maquinaciones del corazón. El profeta Jeremías dice, no hay nada más perverso que el corazón del hombre y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice nada más Dios, que conoce las inclinaciones y las maquinaciones, porque Él creó el espíritu del hombre. ¿Sabe qué? Balaam le chorreaban las ganas por la recompensa, amaba la paga. No lo decía, pero con sus hechos estaba manifestándolo. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa del 22 hasta el 32, vamos a ver que él se desvió completamente en su intención. Pero también vamos a ver en el 23 y en el 24 que también él se repone y pide perdón y Dios lo perdona. Mire qué interesante, veamos rápido. Dice, la ira de Dios se encendió. 23, y el asna vio al ángel de Jehová. ¿Quién vio? El asna, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino, pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado al otro, y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, apretó contra la pared al pie de Balaam y la volvió a azotar. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha, ni a izquierda. Ya no le quedaba nada. Dios tratándole de hablar, tratándole de dar, hay unas pinceladitas para ver, aliviánate, pero no podía ver, estaba ciego. Dice el 27, viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Dijo, no, ya este cuate está pero bien necio, ya no voy a caminar. Balaam se enojó y entonces azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado ya 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera yo una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y le respondió, no. Se contestó, no el burro, contestó, bueno, parecía burro. Balaam. No, le dijo no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam. Así como, ¿cuántos Balaam no vemos aquí? Que llegamos al momento de la predicación y ya cerramos los ojos. Porque nos da sueño, ¿no? Dice, Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado a esta asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Quién es el que ve las inclinaciones y las maquinaciones del corazón? Dios. ¿Cómo estaba? Estaba apresurando, estaba chorreando los dedos de ganas y hizo todo rápido porque él quería ir para recibir ¿qué? El bono. ¿Cómo nos hacen falta Danieles este día? ¿Cómo nos hacen falta Danieles? Que digan, quédate con tu dádiva y tu recompensa déjaselas a otros. Yo voy a hablar la palabra de Dios. Pero dice que sucedió el 32, que el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado esta asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Se da cuenta? ¿Quién le salvó la vida? Un burro, ¿verdad? Una burra le salvó la vida a la locura de ese profeta. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Vea, otra vez, otro punto a favor de Balaam. He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré
¿Qué huele? Se enmienda. ¿Para dónde iba? Para con el rey de Moab. ¿A qué iba? A planear el soborno que ellos querían hacer en contra de Israel. Sin embargo, se da cuenta, porque aparece el ángel de Jehová, y de no ser por esa burra, él estuviera muerto. De repente, él repone y dice, pero si tú quieres, yo me vuelvo. Más controversial todavía, ¿verdad que sí? Balaam. Entonces, ¿qué, Miguel? ¿Es de Dios o no es de Dios? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sigue dando puntos buenos. ¿Se arrepintió? ¿Quién de nosotros no es así de repente? De repente estamos queriendo hacer algo para el Señor. De repente por ahí se nos carga un momento difícil y de repente la ira nos atraviesa. Y de repente caemos en un estado depresivo. Y de repente pensamos, Señor, ya no tengo yo salida. De repente la gracia de Dios viene y el Espíritu Santo nos alivia y nos dice, confiesa tu pecado. Bienaventurado el hombre al cual Jehová no inculpa de pecado. Dijo el salmista David en el Salmo 32. Bienaventurado el hombre al que el Señor le perdona el pecado que confiesa. Ahora, miren qué voluntad de parte de Dios. Una voluntad perfecta, rectora, que tiene dominio de todo. Le dice la primera ocasión, ve con ellos. Y una voluntad permisiva le dice en el versículo 35, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, eso hablarás. ¿Se da cuenta? Qué impresionante, ¿no? Dice el Nuevo Testamento que Dios nos ha rescatado y nos ha firmado y nos ha establecido según su perfecta voluntad. Oh, qué importante saber reconocer. Cómo saber salir, cómo saber entrar en determinadas situaciones en nuestra vida para caminar camino a la eternidad. Saber diferenciar los momentos. Algo que no entendió Balaam fue eso, el saber salir y el saber entrar en los planes benditos de parte de Dios. Ahora, dice que llegó, oyendo Balac que Balaam venía, el verso 36, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, eso hablaré. Otra nota buena para el profeta Balac. Y fue Balaam con Balac y vinieron a criar Usod, y Balac hizo matar bueyes, ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Si usted lee todo el 23, usted va a ver que en todas las veces él hace 7, en diferentes ocasiones hace 7 diferentes altares, y en todas y cada una de ellas Dios le aconseja no maldecir. Y comienza a dar una serie de profecías en el capítulo 23, que culminan hasta el capítulo 24 con una cuarta profecía. Y en todas ellas destaca el perfil y el deseo de Dios para bendecir a la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios. Ahora, pero hay una cosa muy, muy interesante que tenemos que destacar. Cuando vamos ya a la cuarta profecía, y eso ya el profeta se cansa de hacer siempre, en todas las veces, sube a 4 pináculos, a 4 montes diferentes, y viendo a la nación de una parte del pueblo, esa era como un rito, era como una forma de procesar la maldición. Y dice que se levantaba en el pináculo y hacía su altar. Chequen, Job era de oriente, y Job y los reyes magos del capítulo 2 de Mateo eran de oriente, eran gentiles. Y la manera que en ese tiempo, en el tiempo de
de que toma la historia, la costumbre era hacer descender la presencia de Dios a través de un altar, para que ahí recibieran el oráculo. Y eso ¿cómo lo sabía Balaam si no era del pueblo de Dios? Y es más, apenas estaban saliendo, acababan de recién darse los códigos de los 10 mandamientos. Pero Balaam ya tenía la costumbre, porque ya tenía renombre, ya tenía fama internacional entre las naciones, que lo que él dijera como maldición se cumplía, o lo dijera como bendición se cumplía. Qué interesante, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Ahora, llegan hasta ese punto, cuando ya surge la cuarta profecía. Dice que ya no hizo ese altar, sino que directamente viendo el desierto, dice que el Espíritu, vea el versículo 24, capítulo 24, perdón. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel, no fue como la primera, no fue como la segunda, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y cheque, y el Espíritu de Dios vino sobre ¿quién? Sobre Balaam, sobre ese gentil. Oiga, qué interesante, ¿no? Otra historia así parecida en el Antiguo Testamento, nada más la vemos en el momento que lo registra Segunda de Crónicas, el último capítulo y el primer capítulo de Esdras, que parece el mismo bosquejo. Es cuando el rey Ciro, por orden de Dios, declara la libertad al pueblo de Israel y habla del futuro de Israel. ¿Se da cuenta cómo Dios en ocasiones hace usar personas que no están el 100% en buena relación con Él para cumplir un propósito? Para cumplir un propósito. Ahora, dice que el Espíritu descendió sobre él y entonces dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos descenderán aguas y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, las traspasará con sus saetas, se encorvará para echarse como león. Como león, ¿a quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de ¿quién? Del rey de Moab, Balac, contra Balaam, y batiéndole las manos le dijo, mira, hasta le dio de aplausos, mira qué bonito, para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí ahora tú los has bendecido ya 3 veces. Le estaba saboteando todas las intenciones, el Espíritu de Dios. La intención de Moab era maldecir, aniquilar, trastornar la profecía. Y vea, no tenemos tiempo, pero esta profecía abarca todo el designio de Dios para Israel. Y aún, dice la cuarta profecía, vamos ahí. El capítulo 15, el versículo 15 del capítulo 24, vea esta fascinante demostración del panorama futuro para Israel, del Mesías Jesucristo y su reinado sempiterno. Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero de ojos abiertos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Y luego ya analiza más cosas que sucederán y han sucedido en parte, algunas van a suceder. Y entonces el 25 termina diciendo, entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Qué pasó? ¿Quién prevaleció en este registro de la historia de Balaam? ¿Quién prevaleció? La palabra de Dios, el designio de Dios.
la perfecta voluntad de Dios. Pero sabe que siempre hay una determinación de parte de las tinieblas de ponerse en contra la voluntad y los planes de Dios. El diablo es el más interesado en que usted no acabe y complete la carrera hacia la vida eterna. Es el más interesado. Mire qué determinante lo que tenemos que entender. La posición que ha ganado Israel delante de los ojos de Dios. Pero ahora vamos al 25 y vamos a ver el contraste de la condición espiritual de la nación de Israel. Y esta es otra enseñanza con la que yo quiero terminar para advertir. Es muy importante. Hay veces nosotros como pueblo de Dios dependemos mucho, porque es halagador, porque es motivador, sentirnos firmes en la posición que nos ha entregado Cristo, porque esa posición es fija y es para siempre, es perfecta. Pero muchas veces la condición del cristiano o del pueblo de Dios representa todo lo contrario. Nuestra condición espiritual es fluctuante, ¿cierto? Débil, insegura. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Y esa es una de las enseñanzas. Vea usted, 25. Moraba Israel en Sitín, el capítulo 25, verso 1. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire qué contraste, ¿no? Lo que Dios acababa de profetizar en el 24, en el capítulo 21, en los 3 primeros versículos, cae por tierra por ver la condición espiritual en la que se encuentra. Dice que ellos comenzaron a fornicar. Y parece que algo raro, extraño sucediera dentro de un versículo a otro otra vez en esta historia. Se repite varias veces en la historia del 24 al 25 en Balaam. Cosas como que no se acabaron de acomodar. Pero ahí, por eso les aconsejo que estudien la palabra de Dios y que no falten a los estudios del Instituto Bíblico. Pero ahí dice que un principio de la hermenéutica es que la escritura, ¿cómo es, hermana Susana? Se interpreta por sí misma. ¿Qué pasó en eso que nosotros no acabamos de ver? Bueno, vamos a Números 31. ¿Qué pasó con ese Balaam que se veía bien buena onda, que estaba subordinado a las órdenes de la voz de Dios, que la tenía como autoridad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay veces creemos tanto y así debe de ser, pero nos halaga tanto que hay veces nos la creemos tanto y se queda nada más en un bonito deseo, como reconocer ninguna arma que se levantara, forjada contra ti, que se levantara, va a prosperar. Estamos Isaías 54, verso 17. Y dijimos, qué suave, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestra condición espiritual no hace armonizar lo que Dios tiene para nosotros? Dice que Israel cayó en una trampa. Verso 16, he aquí por consejo de Balaam, las mujeres, ellas, dice, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, es decir, pecasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación. Después de ser un hombre que oyó la voz de Dios, Balaam se convirtió en un asesino en serie, el más buscado. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que fueron 24,000 de Israel que perecieron a causa del consejo. ¿Y sabe por qué? Por una estrategia. Satanás, a través del consejo de Balaam, hizo con una trampa de comida, con una trampa de sexo y con una trampa de curiosidad, atrapó a Israel.
La trampa popular en la que cautivó, se sabe por los cazadores. Los cazadores tienen una manera muy peculiar de querer atrapar a un animal. Cuando quieren atrapar a un ratón, ¿qué ponen? Quesito, ¿verdad? El quesito es el anzuelo para que el ratoncito caiga y ahí se quede. Los coyotes, cuando tienen su tiempo de celo y tienen su impulso sexual, ¿sabe cómo los atrapan? Ponen una carnada de las secreciones glandulares de una hembra. Entonces, por los olores, ellos determinan que por ahí anda una coyotita y que va a haber pastelillos deliciosos y lo atrapan y se lo echan. Ahora, ¿cómo creen que los buenos cazadores atrapan a los pumas, que son unos felinos tan ágiles y tan expertos en sus reflejos? ¿Sabe cómo lo atrapan? Tan simple y tan sencillo. Ponen un espejo en el árbol y dice, wow, ¿quién es ese? El puma José Luis Rodríguez. Y los agarran. ¿Se da cuenta? En esa trampa cayó Israel. ¿Cómo? La comida. Ellos andaban en el desierto, ¿cierto o no? ¿De qué se quejaban? ¿Ah? De la comida, ¿cierto o no? Porque decían, ese maná ya todos los días lo comemos. ¿Y saben qué prepararon los moabitas y los madianitas? Unos platillos bien buenos. A través del anzuelo, del cebo, de la comida, atrajeron la atención. Lo que no pudo hacer el profeta siguiendo la voz de Dios, que era maldecir. El consejo de él, una vez que se fue a su territorio, fue que el pueblo de Dios se separara de Dios, prevaricara. La otra está ahí, ¿verdad? Eran hermosas las madianitas. Y cívicamente, pues, estaban tratando de percibir nuevas amistades. Propusieron entre ellos, curiosearon, la tercera parte, la curiosidad. Incluso sabemos nosotros, por ahí el dicho, la curiosidad mató al gato, pues de ahí sale, de cazar a los pumas. La curiosidad mató al gato. Así, la estabilidad del pueblo de Dios cayó por esa trampa mortal, que Satanás. Por eso dice la Escritura, en la primera carta, el apóstol Juan, dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Desde luego que tenía una gran influencia Balaam, y pudo ser respetado un hombre de Dios, pero no supo el tiempo de su visitación, no supo quedar en el momento preciso en que tenía que dar y responder con honor a ese Dios que le había salvado la vida. Y dice la Escritura que él acabó muerto. Porque la orden de Dios era aniquilar todo ese dejo, toda esa influencia de agorería, adivinación. Por eso odia a Dios, abomina todas esas prácticas. Ahora, ¿cuál es el consejo en nuestro día? Aquí concluimos. Hoy en día, y aquí en esta nación, hay una trampa perniciosa, como en la que cayó el pueblo de Israel. La base que nosotros vimos. Mire qué interesante que Pedro, en su segunda carta, que ya es para morir, cuando la escribe, Juan en el Apocalipsis, que ya está en la última fase de su vida ministerial, y Judas, que vendría siendo familiar de sangre de Jesús, dejan bien marcados. Es más, toda la carta de Judas es para debatir, para apologizar, para defender la fe que había sido dada a los santos. Ahora,
hoy en Estados Unidos, que es el país donde vivimos, también en otras partes del mundo, pero estamos aquí, tenemos que hablar. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Hay gente que afirma hablar por Dios y se está levantando un movimiento que está haciendo mucho ruido y que está atrapando a muchas gentes, muchos de ellos ignorantes, y pueden ser familiares suyos, familiares míos. Y nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos un plan y una bendición, tenemos un esquema a que referirnos, pero muchos de nuestros familiares no, muchos de nuestros hijos tampoco. Entonces tenemos que hacer algo, hermano. Lo que nosotros estamos viviendo, usted y yo, aquí en los Estados Unidos, son iglesias llenas con miles de cristianos, subordinándose a cada palabra de un hombre o de una mujer que está declarando lo que Dios, dicen ellos, le ha revelado a él o a ella. El contenido abarca desde lo mundano, lo vergonzoso, para algunos observadores que están bastante bien versados en las Escrituras, lo que están escuchando y viendo hasta les da risa. Pero no así con los que son poco conocedores de las Escrituras. Esto se vuelve una situación alarmante. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que muchas de las personas que están siendo llevadas por el mal camino, como lo propuso Balaam para Israel, y perecieron 24,000, son estos llamados nuevos profetas, ese cartel del error que yo les digo, malvados, profanos, y están haciendo caer a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y nosotros tenemos que tomar una advertencia, hermano, porque Satanás no se está deteniendo. Estamos en los tiempos finales, son tiempos peligrosos, son tiempos que tenemos que sonar las alarmas, son tiempos que tenemos que declarar y hacerle caso a esos hombres de Dios, como el que le revisaba yo, con una ímpetu de un joven de 15, un adolescente, Pastor Hunter, hablando ahí con una entrega, con un ardor, de que tenemos que buscar la revelación, no de estos profanos, pero la revelación genuina que está contenida en la Escritura. ¿Por qué? Porque una característica en este tiempo, podrías yo cifrar muchas, más de 10, pero quiero solamente dejarle con unas cuantas importantes para entonces hacer una determinación, hermano. Tenemos que revisar si hay contaminación en nosotros, si la inclinación de nuestro corazón se está volviendo por las dádivas o por las recompensas. Si me va bien, te sirvo. Si no, ahí nos vemos. Póngase de pie.